al profesor Hugo Marcelo Valderrama. Bienvenido. Gracias, un saludo desde Bolivia allá hasta Puerto Rico. Un placer conocerlas y estar con ustedes. Mira, el tema ya lo adelanté, que es obviamente la ideología de género. Aquí se le llama perspectiva de género y también hay una campaña sobre la dictadura de género. Así que aquí se le llama de diferentes maneras. La cuestión es que tiene la palabra género por algún sitio. Para que te conozcan, pues obviamente quiero presentarte también, que eres economista de la Universidad de Mayor de San Simón, diplomado en Producción y Servicio Universidad Camilo Cienfuegos, diplomado en Proyecto Universidad Nacional en Chile. Actualmente estás en Bolivia como profesor, que de hecho casi saliste ahora mismo de una clase. Y tienes mucha información. El resumen dura media hora para poder decir todo lo que haces o has hecho. El tema de ideología de género, ¿por qué te enfocas en él? Porque obviamente en estos países arrancó, ahora es que está esto haciendo ruido acá en Puerto Rico. Adelante, Hugo. Gracias. A ver, la ideología de género, dentro de lo que vendría a ser o viene a ser una nueva forma de reciclaje, especialmente de la izquierda, después del Foro de Sao Paulo, donde la izquierda ya no puede vender el discurso el obrero, de la clase trabajadora, porque evidentemente el fracaso económico de la Unión Soviética era inminente. La gente se moría de hambre, mientras en los países más capitalistas, por ejemplo en Estados Unidos, la gente tenía bienes en abundancia, consumo en abundancia. La clase trabajadora ganaba más si su jefe ganaba más. Por lo tanto, ese discurso de que tu jefe te explota y por lo tanto necesitas redistribuir la riqueza no iba a funcionar. El fracaso inminente de la Unión Soviética puso pues en evidencia que el socialismo lo único que trae es pobreza, pueblos muertos de hambre y gobernantes llenos de poder y abusando de ese poder contra un pueblo totalmente indefenso. Pero Fidel Castro, y aquí es muy importante en el caso de nuestros países mirar a la figura de Fidel Castro, él no estaba dispuesto a hacer una reforma tipo Unión Soviética, una reforma que, bueno, abramos un poco más el mercado, tengamos instituciones democráticas. Castro no estaba dispuesto a eso. Y él, dentro de su afán, porque bueno, él siempre tuvo la idea de ser una especie de gran jerarca, gran rey de toda esta región, empezó a mirar otros lugares de donde expandir su revolución. Y ahí es donde se juntan con algunos intelectuales. De mi país está uno particular que fue vicepresidente de Bolivia, me refiero a Álvaro García Linera, que él es un teórico del indigenismo. Y por el lado de la Argentina va a alguien llamado Ernesto Laclau, que vendría a ser el ideólogo de la parte del género en este continente, en la parte sur del continente latinoamericano, ¿no? Entonces, si a eso además le sumamos que la ONU tiene grandes intereses en que la ideología de género se prolongue a estos países, pues estamos enfrentándonos a lo que tú decías hace un momento, una dictadura, porque en el fondo, a nombre de derechos, y aquí viene el problema, ¿no? Mientras más derechos yo le exijo al Estado, a alguien, particularmente pierdo libertades, ¿no? Porque el que me da el derecho también me puede controlar. Y entonces, ¿qué pasa? La ideología de género, que desde el punto de vista de la práctica es un disparate, ¿no? Porque en el fondo te dice que una persona puede pensar y luego ser. Entonces, yo pienso que soy una mujer, ya no soy Hugo Marcelo, y desde mañana soy Marcela. Y bueno, a lo mejor ya, en un país con libertades respetan mi libertad. El problema de la ideología es que es totalitaria, como toda ideología, y las obliga a ustedes dos, en el caso digamos, tuyo, Ada, a participar en mi propia fantasía. Es decir, que te quita tu libertad a nombre de que se respete mi derecho. Y ahí está el problema de la ideología, esencialmente que se mete con las libertades de terceros que no tienen por qué participar en mis cosas. Mañana, si yo quiero vestirme de mujer y salir a la calle, sí, bueno, espero que respete mi libertad de hacerlo. El problema es que esta gente no respeta la libertad del otro a no estar de acuerdo. Y ahí es donde... donde dicen que van a imponer multas, que te cierran el negocio si tú no lo recibes, que te echan a un lado, que te botan de tu trabajo, como a los maestros de escuela en Estados Unidos, en otros lugares, porque no hacen lo que ellos quieren. Denise Lebrón.
Buenas noches, otra vez gracias Dayitza y un placer estar con el compañero. Mira, Hugo, como tú muy bien has explicado, esto viene con la Unión Soviética. En el año 1984, asumo que usted a lo mejor ha oído hablar de él, pero hubo un desertor de la KGB que fue bien vocal en los Estados Unidos que se llamaba Yuri Bezmenov, quien fue explicando cómo todo esto que estamos viendo hoy con la ideología de género incluyéndolo, iba a venir para esta época. Y él lo fue explicando poco a poco y fue explicando cómo por cada década, por cada época iban a ir entrando la izquierda iba a ir sometiéndonos a unas cosas para irnos quitando cada vez más libertades. Y él siempre decía, esta tranquilidad que está Estados Unidos teniendo hoy en la década de los 80, ya desde los 90 no va a ser igual. Esto no es silvestre, esto no fue que alguien se levantó por la mañana, esto fue muy planificado. Esto fue una cuestión. Se requiere mucho dinero para lograr lo que se ha logrado, que es llegar a casi todos los países del mundo. En Bolivia, donde usted está, ¿la ideología de género ha sido aceptada o están en negación o como mitad y mitad? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo coincido plenamente con tu copanelista, con Tertulia, en el sentido de que la humanidad tuvo una década tranquila entre los 80 y los 90, ¿no? Esa década ya después, incluso hubo un profesor, Fukuyama, que se atrevió a decir que llegó el fin de la historia, pero bueno, estaba muy equivocado. A ver, la ideología de género en Bolivia, te lo voy a poner así de simple. Como esta es una agenda mundial, es una agenda que se tiene que imponer. Palabra clave, agenda. Sí, es una agenda. Resulta que en Bolivia tenemos dos partidos, uno que está en el poder actualmente, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, y otro que se llama Comunidad Ciudadana, digamos que la cabeza más visible es el señor Carlos Mesa. Ya él se proclama a sí mismo cabeza de la oposición. Resulta de que si uno estudia un poquito lo que esta gente piensa, a quienes responden, da lo mismo quien esté. Ya el partido de Evo Morales es indigenismo más ideología de género, y el partido de Carlos Mesa es ideología de género más indigenismo. O sea, no hay diferencia. Y esto te demuestra que los organismos internacionales están acabando con algo esencial de la democracia. A ver, si en un país hay un grupo X de ciudadanos que tienen un partido, no sé, el partido X con una determinada plataforma política y hay otro que tienen el partido Y con su determinada plataforma política, la democracia te dice que esos partidos representan a la ciudadanía y que, bueno, cuando yo voto por uno o por otro, estoy confiando en esa plataforma política, en ese plan político, Le están dando la firma, el cheque en blanco para que ellos hagan lo que quieran. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que con la ideología de género, esos representantes ya no están, ya en realidad no me representan, sino que han agarrado una agenda que en mi país, por ejemplo, está metida en la ley Abeliño Siñani, la ley 070, la ley educativa, y bueno, en otras leyes también, y al final lo que tienen que hacer es imponer, por ejemplo, el enfoque de género, el asunto de luchar contra el patriarcado, el famoso feminismo, y por lo tanto, la soberanía de mi patria queda perforada, o sea, ya no mi patria, o sea, el representante de mi país ya no me representa, y por lo tanto, la elección es una burla, es una elección sosa, porque al fin y al cabo estoy eligiendo a alguien que ni siquiera me representa y que responde a una agenda internacional. ¿Por qué que interrumpa? Lo que ocurre es que la izquierda lleva décadas infiltrando a la oposición personajes que se hacen pasar de la oposición siendo personas que realmente son de izquierda, que están bien preparados para ir destruyendo y haciendo una operación comején, como decimos en Puerto Rico, dentro de ese partido de oposición para llevarlo a hacer lo mismo que el otro. Entonces está ocurriendo lo que usted dice ya. Por ejemplo, en los dos partidos principales de aquí de la isla. Ya me cogiste la palabra de la boca. Yo iba a decir, cuando él estaba diciendo. Exactamente lo mismo. Pero ¿qué fue lo primero? Lo único diferente ahora mismo entre el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático es el color que los identifica. Exacto. Porque en este momento, en filosofía, prácticamente son lo mismo y que pero me disculpen. ¿cómo llegamos ahí? Ustedes no sé si... No fue Silvestre, hermana. No sé si usted escuchó de aquel gobernador que sacaron en el año 10.
sacaron a un gobernador, supuestamente el pueblo se unió, sacó un gobernador, la inmensa mayoría de la gente que hubo ahí eran gente hasta del extranjero que trajeron. Hubo más de 20 aviones llenos de personas extranjeras que vinieron aquí, muchos de los que los periodistas entrevistaban eran personas del extranjero. Cuando usted los escuchaba, se daba cuenta que eran personas del extranjero que no estaban establecidos en Puerto Rico. Entonces, sacaran a este gobernador que no favorecía la ideología de género. Mire cómo es la cosa. El mismo partido donde pertenecía este gobernador gana nuevamente, pero entonces la persona que gana ahora es pro ideología de género. Había que sacar a aquella persona porque la ideología de género era una de las razones, porque él no quería la ideología de género en Puerto Rico. Eso para que usted vea cómo la izquierda ha ido carcomiéndose la oposición en todos los lugares. Venezuela, ¿qué esperanza vemos? Ninguna, porque ya la oposición, como por ejemplo Juan Guaidó, es lo mismo que Nicolás Maduro. Mira, lo que pasa en Bolivia es que en realidad nunca tuvimos algo diferente que no sea la izquierda, por lo menos los últimos 25 años. O sea, aquí lo que hay es una especie de interna de la izquierda boliviana, ¿no? No hay nada distinto. Y lo que yo te decía, por ejemplo, mira, Bolivia en este momento tiene problemas económicos bien serios. Estamos al borde de un default, es muy posible que se nos reviente una devaluación cambiaria, lo que significa que gran parte del pueblo boliviano va a haber totalmente diluido sus ingresos, pero ves a los diputados, entre comillas, de la oposición, salir a festejar, por ejemplo, que una pareja de homosexuales decidió salir del closet y bueno, sale con sus banderas a decir que quieren matrimonio. Entonces dices, a ver, realmente la ideología de género está siendo tan totalitaria que ni siquiera los gobernantes pueden atender los problemas reales de una población. O sea, problemas económicos, falta de educación. No, pero hay que festejar que dos tipos salgan a decir que quieren casarse. Yo no tengo problemas con los homosexuales. Ya tengo amigos homosexuales que paradójicamente mis amigos homosexuales no son miembros del colectivo Arcoiris. Y esa es otra cosa que no se dice. El colectivo Arcoiris es como cualquier otro colectivo de izquierda, absolutamente y totalmente totalitario. Aquel que no comulgue con sus preceptos es su primera víctima, aunque cumpla la condición de ser homosexual. Ellos, de la misma comunidad de ellos. Mira, sí. Ocurrió en estos días que había un jefe de agencia en una escuela donde llevaron unos muñecos con un nene con vulva de mujer y una nena con pene de varón para enseñarle que esto era normal, que una nena y un nene tuvieran sus partes diferentes, etcétera, etcétera. O sea, a niños chiquitos, no estamos hablando de ya los que van para la universidad y demás. Y obviamente el que critica eso le caen encima porque es un retrógrada, es un esto, un lo otro y no quiere ayudar al pueblo a cambiar. Entonces algunos te dicen no, porque la ideología es para demostrar la igualdad entre el hombre y la mujer y en el salario y no es para maltratar, es para evitar el maltrato y el machismo y el abuso que hay, porque eso es como se va a ayudar. Pero entonces cuando te vas a los países que ya están implantando la ideología de género, hay más abuso que en los que no lo hay todavía. O sea, no entiendo en qué va a beneficiar esta forma en que nos quieren imponer a la trágala con los libros. También hemos visto videos de bibliotecas completas para niños toddlers. Estamos hablando de 2, 3 años, 4 años, todo esto que estamos hablando. O sea, en ese momento que el niño todavía no sabe ni sumar, ni restar, ni sabe todavía comprender un sinnúmero de cosas, le quieren ya ir metiendo eso como algo que es importante para tú conocer, antes de que conocer bien tu idioma o cualquier otra cosa en tu respectivo país. Mira, lo que pasa con este tipo de detalles es el siguiente, ¿no? Yo estoy revisando, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU y tiene un claro enfoque antifamilia, ¿no? Y es lógico. A ver, la familia es nuestra primera institución a la cual le tenemos lealtad. Especialmente nosotros somos gente de familia. Por ejemplo, yo soy más leal a mi familia, en primer lugar, que inclusive a mi propio país, ¿no? Si mi hijo está en un accidente, me freno, me bajo, lo ayudo, etcétera. Es una lealtad, forma una lealtad. Y evidentemente, la ideología de género,
que tiene, en realidad su objetivo central es poner al hijo contra los padres, básicamente, ¿no? Porque pone a los padres como los viejos, los anticuados, los aburridos, los pasados de moda, y entonces la gente joven es la gente cool. Entonces, al crear ese enfrentamiento que no es nada más que una réplica de la vieja dialéctica marxista de trabajador versus capitalistas, hoy es padres versus hijos. Entonces, la idea es quebrar la familia y que el Estado, un mega Estado, porque además ese es el gran problema, ya ni siquiera es el Estado-nación, ¿no? Ya ni siquiera es el Estado boliviano, por ejemplo, sino es una agencia paraestatal que además ni siquiera yo elegí. O sea, yo ni siquiera voté por el tipo que está en el programa de educación de la ONU, ni siquiera sé quién es, no conozco a sus representantes. Él me va a decir cómo criar a mis hijos. O sea, el peligro de la ideología de género es que es el pretexto para poner un mega Estado a nombre de acuerdos internacionales, a nombre de derechos humanos, que es un mega Estado que está en todos lados y a la vez en ninguno, y eso lo hace tremendamente peligroso. Acá, por ejemplo, en Bolivia están empezando a fregar con el tema de hagamos una lista negra de aquellos que se oponen al enfoque de género por retrógradas, ¿eh? Que no sé cómo andará de esa parte en Puerto Rico. Perdóname, aquí, Denis Lebrón lo sabe, se inventaron un sello para colocar en las entradas de los negocios que son friendly para las personas de la comunidad LGBTIQ+, etcétera. Y entonces quiere decir que el comercio que no ponga ese label porque entiende que todo el mundo tiene derechos, sean homosexuales o sean heterosexuales, ¿qué va a pasar? ¿Vas a discriminar con ellos? ¿Los vas a demandar si no quieren dejar poner ese label en sus negocios? ¿Ves la forma de hacer y obligarte a hacer lo que ellos quieren? Igual aquí, cuando estamos hablando de la vacunación, que es tan importante que la gente se vacune, etcétera, etcétera, que dicen cualquier comercio tiene derecho a admisión y ellos deciden quién entra. Sí, es cierto, pero cuando tú impones que si tú dejas entrar a alguien que no está vacunado, te voy a poner una multa de 5,000 o la cantidad de dinero, o puedes estar hasta 6 meses de cárcel, pues ya eso de derecho a la admisión no es lo que está contando. Está contando que yo, gobierno, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. El que se quiera vacunar es una cosa, el que no se quiera vacunar es otra. Pero esto del derecho a admisión a los negocios no es como la gente lo pinta. Hay unas reglas de juego, o la sigue o la sigue. Denis Lebrón. Lo que Hugo está hablando del megastado no es otra cosa que el comunismo global, que esa es la meta final de lo que están buscando. El comunismo global es lo que hacia donde nos quieren llevar. Que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, respalda abiertamente, igual que Kamala Harris, vicepresidenta, en este momento. ¿Y dónde quedamos entonces aquí en Puerto Rico? Porque hay personas que han ido a ciertos foros a hablar de los temas de este que estamos hablando, de la ideología de género, igual que de la vacunación y de muchos otros temas. Entonces no se preparan, no saben lo que van a ir a decir, lo que hacen es el ridículo y entonces confunden más a las personas y no tienen una idea clara de lo que estamos hablando, de este globalismo, y que le dicen a la gente, no, lo que pasa es que estos son teorías de conspiración y ustedes son unos conspiracionistas y a esa gente no se les puede escuchar. ¿Qué nos dice Hugo Marcelo? A ver, sucede que cuando la mejor forma de callar a alguien es criticar lo que dice, no lo que dice, sino a quién lo dice, ¿no? Entonces, llamarnos conspiranoicos, retrógradas y demás son armaduras semánticas que crea la otra parte para hacernos quedar como los ridículos, básicamente. No escuches a Hugo Valderrama porque es un conspiranoico, un conserva, ahí esos que ve demonios donde no los ve, etcétera. Pero nunca te cuestionan los puntos. Y ahora, el tema de la ideología de género es muy fácil de demostrar que es una agenda mundial. Agarremos las leyes educativas de Bolivia, y te voy a leer el artículo 1 de la ley educativa de mi país, y dice, el Estado boliviano fomenta una educación antipatriarcal, primer punto, o sea, antipatriarcal, con equidad de género. O sea, te estoy leyendo el artículo 1 de la ley educativa de mi país, un país con características andino, mezclado, hispanas, un país mixto. Ahora, si yo veo lo que hablaban hace unos días en el caso de Puerto Rico, con el gobernador de Puerto Rico, cuando tuvieron la marcha el 14 de agosto, y hablaba de una ley educativa, de un enfoque que tenía las mismas palabras. Entonces, no hay que ser un supergenio para ver que esto es una agenda que se le impone a los gobiernos desde arriba. El programa de las Naciones Unidas en cuanto al tema educativo es exactamente el mismo, como puede ser el programa educativo en cuanto al tema de, por ejemplo, el medio ambiente. Yo te digo, en las universidades está prohibido cuestionar la teoría del medio ambiente, o sea, el hombre es el malo en el medio ambiente y hay que ver cómo arreglamos el asunto.
Mira, te voy a dar el caso. Aquí te dicen que hay sobrepoblación y que por lo tanto el aborto no estaría mal, ¿no? Que es otro de las banderitas de la ideología de género. Pero tú agarras los datos, por ejemplo, de Europa, y agarras datos tan básicos como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la cantidad de gente que aporta para la jubilación, y te das cuenta de que en realidad lo que falta es gente. O sea, en realidad lo que falta es gente, pero aquí te dicen que hay sobrepoblación, y entonces tú no puedes discutir eso porque te dicen, no, pues que tú estás atentando contra el medio ambiente, estás atentando contra la madre tierra. Entonces, todo esto no deja de ser una gran imposición, en muchos casos disfrazada de ciencia, como puede ser el ambientalismo, o como puede ser el caso de, a ver, yo soy alguien que cree que la vacuna con el COVID, por ejemplo, bueno, está bien y que se vacune el que quiera, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, está pasando de que se está usando la vacunación y el COVID para quitar libertades, exactamente como se puede haber usado la ideología de género. Entonces, estamos enfrentando a un monstruo que a nombre de derechos, a nombre de inclusión, a nombre de tolerancia, acaba con derechos, no se excluye y es sumamente intolerante. Entonces, realmente estamos en el mundo al revés. El juez persigue, el ladrón persiguiendo al juez, ¿no? La forma en que llevan la campaña es tal que la misma gente pide que le quiten los derechos a gritos. Denis Lebrón, mira lo que nos están diciendo aquí, por ejemplo, González y Milvia Pérez. Dice, Puerto Rico es el laboratorio social y de salud para los izquierdistas. Entonces dice que lo fuimos en los años 50 con las pastillas anticonceptivas. Después nos dice González por aquí, Cari, nos dice, nos usaron para la forma de controlar la natalidad sin consentimiento. Y por ahí seguimos. O sea, la gente está muy atenta a lo que está pasando. De la gente naranja también. También. La gente naranja también pero déjame aclararle algo al público que nos está escribiendo. Cada vez que hacían eso aquí no era impuesto. Eso se consultaba con el gobernador de turno. Y se ofrecía un dinero si estabas dispuesto a hacerlo. De hecho, déjame decirte más, la imposición de la vacuna que está ocurriendo ahora mismo es porque el FEMA está dando 153 millones de dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para que coja y puya a medio mundo. Obliga a todo el mundo a vacunarse. ¿Ven? Ahí es donde viene la cosa. No es que Estados Unidos nos quiera obligar a vacunarnos, como nos dicen. Es que por dinero. Si Puerto Rico decidió aceptarlo, entonces es elegible a esos 153 millones de que caerían de FEMA. Le dice bien claro la carta que tienen que justificar para poder recibir todos esos millones. Exactamente. No nos queda tiempo para más porque ya obviamente se nos acabó el tiempo, pero comentario final de Hugo Marcelo Valderrama, y agradecida de que desde Bolivia esté con nosotros hablando del tema de la ideología de género. Gracias. Mira, a modo de cerrar, estamos enfrentando un monstruo global y creo que la única alternativa que tenemos es dar una batalla de ese mismo tipo, una batalla global. Yo he notado que al movimiento conservador, a la derecha, que en general somos todos, porque el pueblo por naturaleza es conservador, nos está faltando organizarnos y unirnos. Es bueno que, por ejemplo, ustedes estando ahí tan cerca de Estados Unidos, una isla tan hermosa, y yo que estoy en el medio de Sudamérica, podamos conversar y ver que el enemigo es el mismo. Nos falta unirnos y creo que la primera lección que debemos aprender de nuestros enemigos es su internacionalismo. Nos toca actuar en conjunto contra un monstruo que es global. Somos mayoría, estamos desorganizados y creo que es el momento de empezarnos a organizarnos. Gracias y gracias por el espacio. Mil gracias. A ti, Denis Lebrón, comentario final que nos fuimos. Estoy bien agradecida de haber tenido la oportunidad de conocer a Hugo. Estoy muy de acuerdo con él. Si nosotros estamos descabezados, como yo digo, no tenemos a alguien que nos ayude a organizarnos. Nos organizamos entre todos nosotros en cada uno de estos países que tenemos la mayoría de la gente a favor de las libertades individuales, contrario a lo que los gobiernos nos quieren imponer. Vamos a seguir hacia el comunismo global. El comunismo global se puede evitar, se puede dar hacia atrás, pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer un plan y unirnos. Como bien dice. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, Denis Lebrón, que está conmigo aquí en el estudio.